Aquí el código QR de nuestro sitio web, donde les recomendamos algunos productos digitales como una forma de mantener este canal de YouTube. Hola a todos. Atentos a la siguiente nota. Bolivia rompe relaciones con Israel y se solidariza con Palestina. El gobierno de Bolivia anunció este martes que ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con Israel, en protesta por la ofensiva militar que este país ha lanzado contra la Franja de Gaza, donde han muerto más de 8.000 personas, según las autoridades sanitarias palestinas. Bolivia es el primer país latinoamericano y el segundo en el mundo, después de Irán, en tomar esta medida en repudio y condena a la agresión israelí. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, explicó que el presidente boliviano, Luis Arce, tomó esta decisión en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva de Israel en la Franja de Gaza. El vicecanciller, Freddy Mamani, leyó un comunicado en el que el país andino expresó su rechazo a los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se cometen contra el pueblo palestino y exigió el cese de los ataques y el bloqueo que impiden la entrada de alimentos, agua y ayuda humanitaria a Gaza. Arce también se reunió con el embajador palestino en Bolivia, Mahmoud El Alweni, y le manifestó su solidaridad por el sufrimiento de los habitantes de Gaza. El mandatario boliviano anunció que enviará ayuda humanitaria a Palestina y que aboga por la creación de un Estado palestino con las fronteras de 1967. Asimismo, pidió que los países sudamericanos se organicen para plantear soluciones estructurales a favor de los palestinos y la paz. La decisión de Bolivia ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional. Algunos países han aplaudido el gesto de Arce y han pedido que se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el conflicto. Otros han criticado la medida y han acusado a Bolivia de alinearse con Irán y Hamás, el grupo islamista que gobierna Gaza y que es considerado como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Israel, por su parte, ha lamentado la ruptura de relaciones y ha calificado a Bolivia de «Estado irrelevante» en el escenario mundial. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, Lior Hayat, dijo que la decisión de Arce es «una vergüenza para la democracia boliviana» y que «no tiene ningún impacto real en las relaciones bilaterales». Hayat afirmó que Israel seguirá defendiendo su seguridad frente a las amenazas de Hamás y otros grupos terroristas. Bolivia había restablecido sus vínculos con Israel en 2020, durante el gobierno interino de Yanín Áñez, después de haberlos roto en 2009 por un conflicto similar en Gaza. Sin embargo, el actual presidente Luis Arce, del partido del expresidente Evo Morales, ha decidido revertir esa decisión y expresar su solidaridad con el pueblo palestino. Llegamos al final, gracias por su atención. Estén atentos a nuestros nuevos vídeos informativos. Denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones.